¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Esta edición de Espacio Abierto es especial porque vamos a recordar cómo se gestó nuestro Estatuto de Autonomía, justo cuando se cumplen ahora 41 años de vigencia. No fue fácil para los legisladores cerrar una norma donde era necesario aglutinar intereses territoriales, identitarios e incluso económicos. El 25 de febrero de 1983 se cerró con el nuestro, con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la llamada España de las Autonomías. Ahondamos en ese arranque y en su posterior desarrollo a través del informe de nuestra compañera Leticia Sánchez. Castilla y León soplará este domingo 41 velas, aunque la comunidad empezó a soñarse hace 49 años, en la primavera de 1975. Primero con la Alianza Regional, donde estaba el fundador de Fasa Renault, y después con el Instituto Castellano y Leonés, con Dionisio Llamazares o Julio Valdeón entre sus impulsores, empezó a hacerse pedagogía de comunidad. Era, en palabras de Demetrio Madrid, como estar en tierra de misiones. El estallido definitivo de ese espíritu regional se da con la multitudinaria fiesta de Villalar de 1978 y 2 meses después arrancaba el primer gobierno preautonómico. Se empiezan a poner las bases de una norma de la comunidad que, eso sí, no se cierra hasta 1981 y han de pasar después otros 2 años más para que se apruebe en el Congreso. Nacía Castilla y León con el objetivo de no ser una comunidad de desecho. La comunidad se hizo mayor asumiendo las competencias de sanidad o educación en 1999 y en el año 2000, y la última reforma del texto en el año 2007 incluía importantes avances sociales como la renta garantizada de ciudadanía. Con este magnífico estatuto dejan atrás toda traza de nostalgia para mirar con confianza el futuro de su comunidad. Pidiendo lo que le corresponde, ni más ni menos, pero sobre todo tratando de evitar que algunos asuman lo que no les corresponde. Como se han hecho siempre las cosas en Castilla y León, con el acuerdo y la complicidad de las 2 grandes fuerzas políticas. Satisfacción del Grupo Socialista porque Castilla y León se dote con esta reforma de un excelente estatuto. Se intentó una nueva reforma en el año 2016 que ya no logró el consenso y en el camino se ha quedado la asunción de competencias como la de justicia. 4 décadas de comunidad en las que Castilla y León ha multiplicado su presupuesto por 700, pasando de 18 millones de euros a un techo de gasto de 12.993 millones. Se ha dado a conocer incrementando sus exportaciones desde los 700.000 euros a los más de 16.000 millones y es la 7ª economía española. Pues era 1983, el año del 12-1 de España a Malta, el año del lanzamiento del CD, del Compact Disc, de la regulación de la jornada laboral de 40 horas y del lanzamiento del Challenger, por ejemplo. Todo eso ocurría en España y en el mundo el día del nacimiento de nuestra comunidad. Profundizamos ahora en esos primeros pasos en el siguiente reportaje de Rubén Hernández, Samuel Gómez y Carmen Merino. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León cumple 41 años y estamos en un lugar, el Parador de Tordesillas, especialmente importante para él, ¿no? ¿Por qué? Un lugar emblemático, como se suele decir, porque este es el lugar en el que se reunió la Asamblea de Parlamentarios encargada de redactar ese primer estatuto, ¿no? El que se aprobó en 1983, y además un lugar que en su momento se consideró incluso como posible capital de nuestra comunidad autónoma. Pero bueno, ya sabemos que ese tema de la capitalidad es un tema polémico. Fue polémico el tema de la capitalidad y también el tema de las provincias. Por supuesto. Nuestro Estatuto de Autonomía tiene el dudoso honor de haber sido el único estatuto que surgió con 3 recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Uno por la incorporación de León, porque fue una incorporación polémica, no se conseguía la mayoría de los ayuntamientos necesaria y algunos partidos que presentaron un recurso. También por la incorporación de Segovia, que se hizo a través de una ley orgánica, no estaba en el texto del estatuto, sino que se incorporó. Y también tuvimos un tercer recurso por el tema de Treviño, un recurso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Incluso en su día se plantearon otras 2 provincias, ¿no? Como ámbito geográfico potencial de la Comunidad de Castilla y León estaba incluida también inicialmente
las provincias entonces denominadas de Santander y Logroño, que no llegaron nunca a incorporarse, ¿no? Porque las dos pues siguieron la vía de la autonomía uniprovincial. Más allá del tema de la capitalidad de las provincias, lo cierto es que las negociaciones fueron muy complicadas, ¿no? Siempre son complicadas. Había que pactar temas como podía ser, bueno, la propia configuración, como ya hemos dicho, el sistema electoral, que también fue un tema bastante discutido, competencias, pero visto cómo está el panorama político actual y la dificultad para llegar a acuerdos y a pactos entre los partidos políticos, yo creo que en aquella época se apañaron bastante bien. ¿Podemos decir que llega en buen estado de salud a este 41 cumpleaños? Bueno, yo soy razonablemente optimista sobre lo que es el desarrollo del Estado autonómico. Ciertamente pues, hay muchas cosas sobre las que hay que reflexionar, pero yo creo que en general el Estado autonómico en España, y en concreto en particular en Castilla y León, pues ha tenido unos resultados razonablemente buenos. Se han transferido las competencias de los servicios públicos más importantes y que más afectan a la vida de los ciudadanos. Sí que detecto un cierto desconocimiento a veces en los ciudadanos a la hora de saber de quién es la competencia para cada cosa y a quién hay que protestar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando las cosas no funcionan bien, pero bueno, yo creo que esos son temas hasta cierto punto menores. Todavía hay cosas que probablemente puedan ser desarrolladas y bueno, pues creo que siempre se puede pedir más, vamos. Hablabas antes de un cierto desconocimiento en la gente sobre las competencias, por ejemplo, pero en general sobre nuestro estatuto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que les llegue? Cierto que es un tema no muy divertido, vamos a decir, no muy entretenido para poderlo transmitir. Pero bueno, yo creo que a través de la educación, eso es el primer punto, desde luego, siempre tiene que ser la educación, el sistema educativo, pero aparte de eso, yo creo que también los medios de comunicación, y ese es el camino, ¿no? Probablemente hoy en día pues también habrá que acudir a nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, bueno, hacer llegar esta información a todas las personas. Hay un gran desconocimiento en general del estatuto y sobre todo de la funcionalidad del estatuto, es decir, que no es una ley, que es una ley que sirve para agilizar, mejorar y organizar la convivencia de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Me gustaría creer que todo este tipo de enseñanzas tendrían que estar también reflejadas sobre todo la enseñanza media, ¿no? Y que a través, por ejemplo, del instituto, pues nuestros estudiantes pues tengan un mínimo conocimiento de lo que es la realidad histórica de nuestra comunidad. Yo sí que detecto, por lo menos, una curiosidad, y una curiosidad además, yo diría intensa, ¿no? entre nuestros estudiantes cuando les hablamos de historia, pero sobre todo también de la historia de nuestra comunidad. Más que conocer lo que es el estatuto, por así decirlo, lo que tú entiendes es esa pertenencia al territorio y eso lo vas a tener por las tradiciones que tienes, por cómo se vivan las tradiciones en el lugar del que tú provienes, pero yo creo que esa labor de conocimiento tiene que provenir de las aulas. Yo sí que creo que hay sentimiento de comunidad, sobre todo de cara a esos jóvenes que han tenido que irse a Madrid a trabajar, pero que no renuncian a sus raíces castellano-leonesas. No creo que con tanta fuerza como puede pasar en otras comunidades autónomas, pero sí que noto ese sentimiento de pertenencia. Yo creo que sí que hay ese sentimiento de pertenencia y ese interés. Lo que pasa es que igual no es tan notable en círculos que no sean tan próximos a lo que se está estudiando. Por ejemplo, en la carrera sí que veo que es propicio a ello, pero igual en otros ámbitos no tanto. Rosario, de nuevo en este hemiciclo, ¿qué es lo que ha sentido al verlo otra vez? Pues no sé, rejuvenecer, quizá. Usted fue la primera procuradora de Castilla y León, hablamos del año 1983. Sí. Han cambiado mucho las cosas. Mucho, afortunadamente. ¿Qué recuerda de aquella etapa en la que Castilla y León comenzaba a andar? Pues
todo, porque no había nada hecho. Es que tienes que empezar a planificar, pues eso, desde los mapas de carreteras, las zonas básicas de salud, que eso viene de la ley general, un poco estructurar la comunidad, porque estaba cada provincia, y luego tampoco teníamos una conciencia, los castellano-leoneses, muy clara de lo que era la autonomía. Y de aquellos primeros momentos, me decía antes que estaba todo por hacer, ¿cómo era la relación entre los partidos? Pues era distinta. Verdaderamente sí que se tenía la capacidad de sentarse a discutir y a dialogar y a intentar llegar a acuerdos. Pero este que tenemos ahora pues me parece demasiado bronco y demasiado de peleas. ¿Se imagina lo que hubiera sido vivir lo que usted vivió aquí, pero en el hemiciclo actual con esas instalaciones, esa gran capacidad de medios que tiene? Pues hombre, ante todo habría sido que hubiera tenido los años que tenía entonces. Por lo demás, pues no sé, lo habría vivido de otra manera. Pero vamos, yo tengo un buen recuerdo y satisfactorio de haber colaborado un poquitín en que la autonomía ya se ha seguido para adelante. Hemos pasado de la sede de Fuensaldaña a la nueva sede, la sede actual, nada que ver con el lugar de donde venimos. Nada que ver. ¿Recuerda los debates que se vivían en Fuensaldaña y los que se están viviendo ahora? ¿Lo sigue? Algunas veces, no siempre, porque es que es un poco cansino la bronca que hay constantemente. Hablamos de esos 41 años que cumple nuestro estatuto, sí. Entonces el objetivo era que la gente sintiera un poco Castilla y León. ¿Cree que al final ha ido calando ese sentimiento? Sí, sin lugar a duda. Ahora sí que hablamos de nuestra región, hablamos de Castilla y León, pero eso costó, Eso costó porque cada uno hablábamos de nuestra provincia. De aquella Castilla y León a la de ahora, menudo cambio, ¿no? Total. Es un cambio social y sí es verdad que hemos ido adquiriendo esa conciencia de región. ...41 años después de aquel hito no exento de complicaciones, merece la pena echar la vista atrás. Y lo vamos a hacer desde la memoria de quienes contribuyeron a su elaboración y su puesta en marcha. Vamos a analizar con ellos cómo ha evolucionado y envejecido nuestro estatuto. Está con nosotros Jesús Quijano y José Manuel Fernández Santiago. Bienvenidos a Espacio Abierto a los dos. Gracias por... vamos a recordar, por echar la memoria encima de la mesa y recordar aquello que no nos dicen los libros. Fuisteis, Jesús es el padre del estatuto, estamos cansados de recordar lo que fraguaste todas las líneas de ese documento, de esa norma, y José Manuel ha hecho una trayectoria paralela prácticamente y ligada al Estatuto de Autonomía durante estos 41 años. Nada menos, los dos. Nada menos. Bueno, yo creo que todo tiene sus matices, ¿no? Yo, es verdad, participé en la fase previa a lo que fue ya la elaboración formal del proyecto de estatuto por una circunstancia curiosa. Yo estaba en aquel momento, yo no tenía ningún cargo público, yo estaba preparando mi carrera académica en la universidad, pero formaba parte de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista, siendo secretario general Juan Antonio Arévalo. Y entonces, en la distribución preautonómica de tareas, pues había unos consejeros que eran diputados y senadores, eran parlamentarios, pero formaban, junto con Reol Tejada, que era el presidente preautonómico en aquel momento, una especie de sucedáneo anticipado, ¿no?, del gobierno regional. Entonces, Juan Antonio Arévalo me encomendó que fuera, pues, como secretario general de la Consejería de Justicia, que era la que él ostentaba, que no tenía ninguna tarea. Bueno, pues ¿cuál fue la tarea que me encomendó? Prepara un borrador de estatuto, de proyecto de estatuto de autonomía, que era, pues, el propio del PSOE,
para que cuando iniciemos la negociación con la OCDE tengamos un texto que ofrecer. Ya llevemos el trabajo adelantado. Y así lo hice, había trabajo adelantado. Luego, bueno, pues lógicamente ese texto fue siendo acomodado a la negociación. De la negociación me imagino que hablaremos. No sé si sería más difícil el elaborarlo partiendo de cero y sin ningún antecedente, ninguna referencia, o aplicar algo tan nuevo como un estatuto. Yo no sé qué será más difícil. Así. Sí, yo creo. Así. Yo de esa etapa solo tengo recuerdos, pero muy intensos, porque Jesús Quijano trabajaba, entonces yo recuerdo las reuniones en Tordesillas, con Martín Oviedo. Sí. Si recuerdas, Martín Oviedo era de Ávila y además estaba en el mismo partido UCD con mi suegro, que entonces era senador, y ya me preguntaba a mí algunas cosas que yo entonces estaba preparando posiciones, no estaba... Porque la tarea en aquel momento la llevaban el Partido Socialista y la UCD. La UCD, claro. correcto, efectivamente. Así era. Y efectivamente ese proceso tiene muchas anécdotas, pero si nos ponemos a recrearlas nos pasamos de ahí. Bueno, al final son las que nos interesan, porque lo demás lo vemos en los libros. A mí me gustó mucho ver cómo se trabajó y ahí había unos conatos de consenso ya que yo aprendía viendo cómo era, hasta que se cumplieron todas las dificultades que había, que eran muchas, desde la capital, ¿te acuerdas? En Tordesillas, que UCD quería que fuera en Tordesillas, y alguien decía, si ponemos la capital de Castilla en Tordesillas, se fundirían los plomos nada más enchufar los ordenadores y tal. Quizás ese sea un poco el escollo de todas las dificultades, un poco las identidades, los egos, los celos, quién quería ser la capital, quién quería tener la sede. Fueron esas cosas las que complicaron mucho la vida. Yo creo que había incluso una cuestión previa hasta de configuración territorial de la propia comunidad, ¿no? Fíjese o fijaos que en la preautonomía, en el decreto de preautonomía, Cantabria y La Rioja estaban en la misma unidad preautonómica que las provincias actuales de Castilla y León, aunque enseguida ellas tomaron un camino distinto. Pero claro, excluido eso, pues León siempre tuvo una tensión preautonómica y autonómica, Segovia también, y efectivamente el tema de la sede... Entiendo que la tercera pata era Burgos con el condado de Treviño también, ¿no? No, Burgos, en aquel momento... No, eso no tanto. El condado era otra cosa. No, porque además lo del condado de Treviño yo creo que se arregló... León y Segovia, sobre todo. En una disposición adicional del estatuto, donde se contemplaba cómo sería el procedimiento de segregación en su caso, y con eso... La Diputación Provincial de Burgos tenía un papel importante en ese proceso y con eso yo creo que en la provincia de Burgos estaba. Pero yo ahí creo que, por decirte, todas esas dificultades se vieron, pero lo que me interesa a mí es destacar, y estará de acuerdo Jesús, que esto empezó siendo una aventura y no exenta de muchas improvisaciones. Yo soy testigo de improvisaciones, de que las cosas son así y pudieron ser de otra muy diferente manera. Y además se estaba haciendo, como yo digo, en tiempo real. Y se cambiaron cosas fundamentales. Hay una cuestión que es mollar para este estatuto, que se entiende bien, y es que estando, y eso lo recuerdo muy bien, estando ya en el Congreso de los Diputados, el primer borrador de estatuto que se había elaborado con todas estas dificultades que dice Jesús, entra y se publica ya, que justo cuando yo entro en la preautonomía, estamos hablando, yo entro en junio de ese año 82, en julio se publica y empieza su tramitación en el Congreso de los Diputados, y está en fase de dictamen, cuando Leopoldo Carlos Sotelo disuelve. Correcto. Ese fue un momento fundamental. Disuelve las Cortes, entonces cualquier iniciativa decae. Se quedó pendiente. Y queda pendiente. ¿Y ese impasse perjudicó no, yo voy a contar mi versión. Desenlace? Lo que hace es que gana el Partido Socialista Obrero Español y cambian algunas cosas, muchas, de ese borrador de estatuto, entre otras... Pues, bueno, las partes más ideológicas del texto. La primera enmienda de esas las personas que suponían un procurador, ¿verdad? Sí. Cada provincia tenía, y habíamos puesto unos números, las pequeñas estaban potenciadas, las mayores menos, entonces eso cambia. Y lo que se hace es que se pone 45.000 personas o fracción de 22.500. Esa enmienda la veo yo. Y ahí se produce un cambio. El estatuto que sale finalmente aprobado en febrero del 83 es diferente al que hubiera entrado en... Por el cambio de... Y yo es cuando me incorporo a la autonomía. De partido político gobernando España. Cambió el partido y cambiaron, por eso nos quedamos al final, fuimos los últimos. Yo creo que hay dos cosas a señalar. Una, a mí me parece que fue favorable el que se produjera aquel cambio político para el estatuto, porque hay que decir que en aquel momento, digamos, la voluntad autonómica del PSOE era más decidida que la voluntad de la UCD.
estaba ya en una fase decadente, la UCD, con muchos problemas internos entre provincias, y eso afectaba a una posición firme en la defensa del estatuto. Entonces yo creo que eso fue favorable. Pero fíjate, había tres asuntos claves, creo yo. Uno, el tema del sistema electoral y la representación. Esa enmienda está por ahí. Donde la UCD había defendido que todas las provincias tuvieran los mismos representantes, ¿no? Así pasa en el País Vasco, que todas tienen 25. Más o menos... Soria igual que León, por poner las dos que en aquel momento eran los extremos en menos y más población. Claro, a nosotros nos parecía que eso no era razonable, que había que hacer algún sistema de proporcionalidad, asegurando un mínimo por provincia, pero entonces eso cambió. Luego estaba el tema de la sede, efectivamente. En el estatuto de la UCD, pues iba a Tordesillas como sede de la comunidad, eso pues generaba, y las infraestructuras y tal. Bueno, tampoco nosotros nos atrevimos a poner directamente Valladolid en el estatuto. Ni la sede ni la capitalidad. Claro, Castilla y León no eso es tiene una ley capital. posterior. Eso quedó todo Claro, una ley quedó en el aire. Pero se vio que no podía ser Tordesillas. Hasta la segunda legislatura no se aprobó. Y luego estaba otro tema curioso, que era la relación de la comunidad autónoma con las provincias. Porque este era un territorio eso de hacer un muy todo provincial. de muchas partes, correcto. concienciar a la ciudadanía de que tenían que sumar y formar parte de algo que no sé cómo se explicó en aquel momento. Esa sería y eso era complicado. Digamos, engarzar las provincias con la comunidad autónoma era complicado. Y de hecho, si me dejas te digo, hasta la segunda reforma del estatuto, creo que es la del 99, que elimina una serie de trabas, entre ellas estaba el que los servicios periféricos en los territorios de la Junta de Castilla y León eran las diputaciones. Eran las diputaciones. Eso se elimina en la reforma del 99, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, que podían tener salarios los procuradores, que hasta ahora no lo pueden tener, que había 120 días hábiles para las Cortes, también se suprimieron una serie de límites que tenía lo que era el Pacto Autonómico del 81, correcto, todo eso se elimina. Y una de ellas es esa, porque se crean las delegaciones territoriales, que hasta entonces eran las diputaciones. O sea, el aparato administrativo en Ávila de la Junta era la Diputación de Ávila. Eso cambia en la segunda reforma, no en la del 94, sino en la del 99. Sí, aunque yo creo que ya en la práctica... Estaba todo el mundo pensando que debía ser. No se había aplicado de una manera. Incluso ya en la primera legislatura se aprobó una llamada ley de coordinación de la comunidad autónoma con la conocida ley Nalda. La ley Nalda. Nalda era el consejero de Presidencia y Administración Territorial cuando se hizo, y ya se había eso enfocado de otra manera. Supongo que cuando se elabora un estatuto lo que vas es a lo importante y las cosas residuales, que pueden ser una sede o la capitalidad, la dejas a un lado. Pero desde 1983 a 2003, que fue el periodo de Jesús Quijano como procurador, padeció, a ver si está bien dicho, el Fuensaldaña. Es decir, eso fue un padecimiento. El desarrollar allí plenos, comisiones... A ver, eso es lo... Hay gente que tiene nostalgia, ¿verdad? Yo voy a explicar mi versión, pero supongo que no me... Porque claro, José Manuel ya tuvo la capacidad ya de presidente de las Cortes de poder hacer el traslado a Villa del Prado. Yo estuve en Fuensaldaña, estuve 4 años y luego me correspondió hacer el traslado al otro sitio. Bueno, de Fuensaldaña puede decirse todo. Una de las cómodo no era. No, había muchas dificultades, barreras arquitectónicas. Yo voy a decir 2 anécdotas. Sí. El castillo era muy querido por muchos, pero tenía una dificultad principal, y es que no se podía renovar el oxígeno y la luz, porque trabajamos ahí todo el día como cuando yo era presidente, es que el reloj biológico se te volvía un poco, porque claro, empezabas no había luz que te orientase. Y a las 8 de la tarde salías con luz artificial. Había una graciosa anécdota que se decía, porque claro, algunos de las señorías iban al bar, como después de comer se tomaban allí lo que fuera. Y entonces a veces intervenían por la tarde y bueno, pues se decía que eso era la falta de oxígeno. Es decir, uno no decía cosas muy coherentes. Ya, bueno, es que aquí como no se renueva el oxígeno, entonces, pero es verdad que allí estábamos perjudicados. Y la otra anécdota que voy a contar es que aprobamos una ley de eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios públicos de Castilla y León. Tenía todas. Y entonces fuimos severos, allí se exigió, no se podía ver escalones, no sé qué. El Parlamento, Cortes, Castillo, no reunía ninguna de ellas. Ninguna. Teníamos a la gente hicieron una ley para... La hicimos allí, la aprobamos allí y no se podía, no cumplía nada, claro. Eran esas cosas que pasaban entonces. Digo más al respecto, ahora que ya se puede decir todo. Yo recuerdo, siendo yo portavoz del grupo parlamentario,
fueron pues unos inspectores de la Junta, serían de la Consejería de Industria, a hacer el informe que hacían de todos los edificios públicos, las condiciones de seguridad, habitabilidad, etcétera. Y cuando tenían hecho el informe, el inspector que iba o el funcionario me llamó a una parte. Dice, claro, no, se lo digo a usted primero, porque como es el jefe de la oposición, por si acaso, para que no lo utilice mucho. Dice, mire, me acuerdo de la frase porque me hizo muchas veces. Dice, si hay en la normativa 10 motivos por los que se puede cerrar un edificio, aquí se dan 12. Iban claro, salida de emergencia, la informática estaba en un sótano que se inundaba, la corriente eléctrica, pues esto, un ascensor y una escalera de caracol. Bueno, había un ascensor, un ascensor en la chimenea de la Torre del Homenaje. Claro, era salía de ahí. Muy estrecho. Y cuento yo que un día me quedé con Aznar en ese ascensor metido, fíjate tú, Aznar y yo ahí, además que estábamos, claro, porque era muy estrecho. Un joven José Manuel, iniciándose en política. Pipiolo, pero sobre todo, lo que él dice no solo es cierto, sino que siendo yo presidente de las Cortes, vino otro inspector y me dijo, si hay un incendio en este edificio, usted va a la cárcel. Ya digo, que era así. Porque no había ni salida. Entonces había habido una amenaza, no sé qué edificio público, un incendio, y dijeron, claro, es que las que estaban arriba en la Torre del Homenaje, es que no había ni ventanas para poderse tirar, es decir, que esas ventanas eran de arcabuz. Entonces, realmente, eso me viene muy bien lo que dice, porque hubo gente que no justificó el que nos tuviéramos que sacar las Cortes de allí, decían que era porque la capital, bueno, era porque ese edificio, como tantas cosas, era nostalgia esa parte, un edificio que era muy difícil para meter a 500 personas en un pleno, por ejemplo. Bueno, pero estaba la M30. Sí, bueno, pasaron cosas. Allí estaba la M30 donde se generaban conversaciones y se cerraban acuerdos. Ahora, y muchos acuerdos, más que ahora, en ese castillo eran más que ahora los acuerdos. Todo esto de las incomodidades es cierto, pero yo tengo que decir, y rompiendo una lanza por aquella sede, que tuvo también muchas ventajas. Porque ¿qué pasaba? Pues como todo era tan estrecho, cariño, había mucho roce, efectivamente. Roce hacia el cariño, eso entonces, también lo he vivido. El roce y la promiscuidad hacía el cariño. Y al final, pues había un pleno, la mediodía se interrumpía para comer y comíamos todos en el mismo, la bodega o tal, en Fuensaldaña. Y durante el pleno, pues salías y te encontrabas, tal. Entonces, eso generaba también un ambiente, digamos, de relación personal. Era mucho más... así era. Sí, el roce generó un cariño y generó lo que todos han podido comprobar, y es que, en términos fácticos, allí aprendimos a no decir adiós al consenso, a la cultura del pacto. Hubo yo creo que lo digo, puede sonar cursi, pero un aprendizaje de lo que era la democracia, que se practicaba, como dicen, los pasillos, y pactamos, y pactamos, y pactamos, y volvimos a pactar. 3 reformas del estatuto, ha salido ahí en el reportaje, las 3 con unos consensos que eran ejemplares. Jesús Quijano tenía mucho que ver en yo participé en 2 de ellas, y en la tercera yo era el presidente del Parlamento. La de los ciudadanos, decían, la de las instituciones, las competencias. La primera, las competencias, que cuando empezaron a venir la primera era muy... Se puede hablar de eso, porque la primera era competencias. Bueno, se necesitaban, porque al final fue un estatuto de mínimos que necesitaba avanzar, ¿no? Había una cuestión que yo recuerdo ahora, le voy a decir es que Aznar se reúne con los periodistas en campaña electoral y él dice que si gano las elecciones voy a hacer una reforma del estatuto. ¿Tú te acuerdas? Porque luego tú... Y lo dice en La Flecha, yo me acuerdo, en campaña electoral. Y efectivamente cuando llega y gana las elecciones, gobierna, se plantea que por el 143, ya han pasado 5 años, puede hacer una reforma. Y la inicia. Pero yo ahí, fíjate lo que voy a decir, yo creo que con cierta sensatez le empieza a decir, oiga, es que una reforma en Castilla y León, pero sin hacerlo en otros territorios, hay que acumularlas, hay que hacerlas. No, se habla, por Felipe González, la palabra, que no quiero escalonamientos competenciales, algo así, la palabra. Y de hecho, efectivamente. Entonces frenan esa primera reforma que hubiera sido la primera reforma del estatuto de José María Aznar. No se puede hacer, y ya la siguiente es en un marco, que es el acuerdo ese que se hizo en el año 94. 92 primero, se hace un acuerdo, y a partir de ahí las transferencias del 94 para todos. Porque fue además una reforma que se pactó a nivel nacional. En el 92. Un pacto autonómico. El pacto autonómico fue en el 92, correcto, con Felipe González. Y de ese pacto se deriva el que se pueda en todas las comunidades. Y nosotros vamos a por todo. Y entonces viene, por ejemplo, educación y el inserso, como grandes... Eso ya llega en la del 99. Queda fuera el insalud. 99. Se queda el insalud. El insalud viene en el 99, lo otro viene antes. Pero viene de tal suerte
que, por ejemplo, el inserso yo lo negocié como consejero del ramo, pero la educación, recuerdo que la universitaria viene rápido y la no universitaria tarda y tarda. Tarda más, pero bueno, tarda más. Y luego ya se culmina en el 99 con Insalud, que era la gran transferencia. Pero es verdad que de esas, que es lo que iba a decir, todas con un consenso ejemplar, todas eran un trabajo excelente, yo me acuerdo. Y es que yo creo que cada vez que había una reforma de estatuto, yo estaba deseando porque los grupos parlamentarios socialista y popular se hacían como más uno, o sea, se llevaban bien. Para sacar adelante la reforma, como había que llevarlo a Madrid y había que presentarlo en el Congreso de Diputados, era un tiempo bueno. Y algunas de las reformas, yo creo que casi todas, se sacaron adelante sin un solo voto en contra en Madrid. Había alguna abstención, pero votos en contra, quiero recordar que ninguna. O sea que se hizo un buen trabajo. Sí, yo fíjate, la experiencia era estupendo. La experiencia que tuve es efectivamente la del 94, venía muy preparada por el Pacto Nacional Autonómico previo, que habían firmado Felipe González y Aznar, entonces en la oposición, yo creo, ¿no? La del 90. Exactamente, fue Aznar y Felipe González. Aquí éramos portavoces, Javier León era el portavoz del Grupo Popular y yo, y recuerdo que lo hemos presentado juntos, la reforma en el registro. Hay fotos por ahí. Y en Madrid, en el Congreso y demás. Y la del 99, esa ya se prepara aquí, en una negociación, éramos portavoces Herrera y yo, en aquel momento, en un proceso de negociación largo, con reuniones, no sé si todas las semanas o varias veces a la semana, hasta que llegamos a un texto común. Y luego ese ya lo llevamos al Congreso. En esa del 99, así fue. Que yo la hemos bautizado, la primera era de competencia. Esa de las instituciones es que a Lucas, Juanjo Lucas, que era presidente y en uno de sus discursos, creo que del Estatuto, el 25 aniversario, no me acuerdo cuál que fuera, él dice que quiere tener la potestad de disolver las cámaras, ¿te acuerdas? Ah, eso se hace en una ley primero aparte. Se hace una ley aparte y luego lo tiene que sancionar ahí. Y entonces, por eso se llama de las instituciones, porque entre las cosas que se incorporan es que ya se puede disolver las cámaras, ya se puede la moción de se incluye el Consejo Consultivo y el Consejo incluyen de los órganos que Cuentas estaban creados, pero se meten dentro del 99, Estatuto, lo cual le dan rango y tal. Yo creo que es la más extensa, porque yo creo que esa es una reforma ya de calado y se transfiere el salud. Es la máxima. Ahí voy. Se quería limitar más las competencias del Estado en favor de las comunidades autónomas. Por ejemplo, justicia nunca la hemos asumido, pero yo creo que supuso un antes y un después la asunción de educación y de sanidad. Ya, bueno, vemos los resultados a día de hoy. Absolutamente, claro. Que el presupuesto del no consolidado, educación y sanidad, es el 80%, ¿cuánto será? Pero probablemente. 80% del presupuesto. Realmente, cuando se transfiere eso es cuando esto empieza a tener un peso enorme. Pero no fue la misma reforma, la primera fue en el 94 y otra fue en el 99. Pero efectivamente después de ahí ya esto tiene mayoría de edad, empiezan a pasar cosas, hay muchos más. En el 99 hay una cantidad de cambios extraordinarios. Realmente eso que he dicho yo, empieza a haber la posibilidad de que los procuradores tengan dedicación plena y puedan cobrar un salario, antes no. Aunque nunca se ha establecido, no se estableció nunca para todos. Pero es que antes estaba prohibido. Entonces ahí ya empieza a haber... Es decir, digamos que se convierte en una comunidad igual que las demás. Yo creo que igual que las demás. Luego todavía ha habido otra reforma en 2007. Claro, esa es la que yo protagonizo más porque soy presidente de las Cortes. Que se la lleva tiene un contenido, yo creo, que llaman la de los ciudadanos. Institucional importante, de derechos, etcétera, efectivamente. Esa tiene como singularidad una carta, es la más social. Vamos a decir, la primera, competencias. La segunda, instituciones. La tercera, social. Porque se crea una carta de derechos. Es verdad que no se pueden incorporar derechos que no estuvieran previamente en la Constitución, pero son derechos, bueno, ahí aparece la dependencia. Concretan algunos. Se concreta muchísimo el diálogo social. Ahí aparece, de verdad, es una carta muy bien elaborada, es un trabajo muy bien hecho, y efectivamente ahí se llega, y voy a contar, se llega a la plena, yo creo, al techo competencial que podían tener cualquier otra comunidad autónoma. ¿Y qué nos falta? No es que no se transfiera a la justicia porque no esté en el estatuto. Está en el estatuto. No se transfiere porque desde el 99, desde la reforma del 99. Pero se podía haber transferido. Lo que no nos dejaron transferir, que eso lo hemos explicado pocas veces, lo voy a explicar ahora. El agua. En la Confederación Hidrográfica del Río Duero nosotros queríamos que viniera. Hicimos en esta, porque ya se había echado para atrás antes, hicimos, pero un trabajo fino que lo dice muy bien Berzal. Enrique Berzal dice que es instituto, yo se lo conté. Lo hicimos además con Gaby Cisneros, que nos asesoraba desde Madrid. Se redactó de tal forma que esto no puede quedar mal. ¿Qué pasa? Que el río Duero, no lo sabe casi nadie, pero yo como soy de esa zona, tiene dos pequeños afluentes en la zona de Barco de Ávila,
que entra en Extremadura. Sí, y ya no es una cuenca que sea pero solo eso es un 2% o 3%. Mínimo, pero el más problema era que tiene un tramo internacional, en Portugal. Entiendo que no se logró. Pero quien lo recurre es Extremadura. Sí, sí. Nos recurren y nos lo echaron para atrás. Faltas de Lo consenso. declararon inconstitucional. No, había consenso, pero realmente Extremadura lo recurre. Y entonces la Confederación nunca se transfirió. Y nosotros estábamos ávidos de obtenerlo y tal, y no se pudo. Yo estuve ahí yo me acuerdo el trabajo que se hizo finísimo, Javier Arribas, que entonces era colaborador mío, y muy especialmente Gaby Cisneros. Y lo hicimos bien, pero no pudo ser. En todo caso, me quedo con el mensaje de que ese roce, ese cariño, también generaba esos acuerdos, esos consensos. Yo no sé si nuestra Carta Magna, nuestro estatuto, necesita pasar por el taller, una mejora, una adaptación a la realidad, pero no sé si fuera en ese caso se podría llevar a cabo por esa falta de consensos. No sé si ahora mismo sería imposible. Voy a decir lo que pienso y luego escucha a Jesús, pero yo, de este encuentro, que, bueno, afortunado que nos brinda la televisión, que podemos estar hablando como estamos hablando Jesús Quijano y yo creo que tiene en sí mismo ya un cierto discurso. Es una simbología absoluta. Porque es que estamos hablando de una etapa en la que la palabra esta que ha salido, ya sabes cuál es, ¿no? Y yo creo, y lo ha dicho más gente, la crispación ni crea puestos de trabajo, ni salva vidas, ni trae progreso. Yo creo que hay que empezar a tener la posibilidad de tener acuerdos transversales y demás. Y yo sí que creo que entonces los había y ahora no los hay. Yo no digo por qué, tampoco sé las causas, las cosas están más complicadas, pero esta polarización, que es la palabra que este año ha ganado, el 23. Pues a mí me parece que no trae nada bueno, o sea, francamente, y que debíamos volver a buscarlo. Sí, no sé quien diga cómo se hace eso, yo no lo sé. Luego, claro, quizá la primera pregunta sería, ¿el estatuto en su redacción actual necesita reformas, retoques, actualizaciones? Yo ahora mismo tampoco lo veo. Yo tampoco. O sea, yo creo que el estatuto ahora mismo es un marco más que suficiente para... en todos los aspectos, institucionales, competenciales, en derechos, en reglas de principios económicos, etcétera. Yo creo que está al nivel que tiene que estar, no creo que le falten ahora mismo cosas. Comparto eso. Y claro, luego viene la otra pregunta. ¿Y en el caso de que hiciera falta algo de eso, sería posible, sería factible? Pues yo creo que ahí pasa un poco lo mismo que pasa con la Constitución. Mira si la Constitución sí que necesita retoques y actualización del 78 para acá. Y sin embargo, pues todo el mundo sensatamente dice ya, pero abrir ese melón sin saber dónde puede llegar un consenso razonable que dé un poco de certeza a un proceso de reforma y lo ponga todo un poco patas arriba, pues no sería prudente. Y ese problema de la Constitución ocurriría seguramente también. Bueno, de hecho ha ocurrido. Lo habéis visto en el reportaje. Es que hubo un intento con Carriedo hace muy poco y no salió. O sea, yo me di cuenta que eso tenía una deriva tan diferente a la que tuvo la vez anterior, que dije, yo estaba entonces presidente, esto va a encallar. Y encalló, no pudo ser. Y eso lleva a la reflexión de, como dice, esos consensos que existían entonces, ahora no los hay. Política, eso es política al fin y al cabo. Desde el punto de vista de acuerdos transversales son muy necesarios. Ahora, estábamos en la redacción pensando que claro, que son 41 años y que hay muchas generaciones que no estaban ni en este mundo cuando se fraguó. Hemos ido a la Universidad de Valladolid y hemos preguntado a los estudiantes qué les inquieta respecto a este Estatuto de Autonomía. Vamos a escucharles. ¿Por qué Castilla y León fue la última comunidad en formarse? No sé si eso de los primeros eran los últimos. Sí, lo hemos dicho ya. Realmente porque el proceso no influyó. Se vio interrumpido porque se disuelve entonces... Calvo Sotelo disuelve las Cortes, estaba en fase de dictamen y necesariamente tuvo que retomarse en diciembre y fue el último. Eso quiere decir algo, bueno, que somos protocolarmente el último. Pero voy a contar una anécdota que no me resisto. Si será importante o no, depende quién lo evalúe, pero que entonces se veía como muy importante ser el primero, lo pone en manifiesto una anécdota que me contó alguien, no sé si fue Gaby o no sé, que Tarradellas vino de Barcelona a registrar el primero su Estatuto de Autonomía y cuando llegó se da cuenta que ya había venido el vasco, Arzallus, en un vuelo privado que alquiló
para registrarlo. Y cuando llegó al Congreso de los Diputados ya había registrado. Y por eso el País Vasco esas primero, prisas en Castilla y León después no las Chavarrera el tuvimos. segundo. Es decir, si eso tiene el valor que tiene, ser el último no es bueno, aunque tampoco pasa nada, ¿no? Pero fue por eso. Ahora, No yo sé, creo que también... no, pero es estuvimos al límite como para no llegar a tiempo y no tener un estatuto propio y poder adherirnos a cualquier otro que nos dijeran desde el gobierno yo creo central. Que no, yo creo que no. Ahora, también hay que decir una cosa. Si repasamos el mapa autonómico, ninguna de las otras, que yo creo que este fue una razón también de que el proceso de preparación previo se alargara demasiado, ninguna de las demás comunidades autónomas tuvo un problema de definición territorial. Qué sé yo, nadie dudaba que Aragón era Huesca, Zaragoza y Teruel, y que Andalucía eran las provincias que son, y que Extremadura eran Cáceres y Bilbao. Y aquí se dudaba. No, sí, Cantabria, Rioja, León, Segovia y tal, y eso retrasó bastante el proceso. Sin duda. Eso también es así. Fue un proceso terrible para... Bueno, que le pregunten a León. Sí. Bueno, incluso Segovia, por ejemplo, quiso ser uniprovincial. Segovia estuvo fuera del estatuto. En el estatuto que se aprueba en el 83, en febrero, no está. Tiene que haber Hay una ley un mes después, del 24 de marzo, creo recordar, una ley orgánica que la incorpora. No sé qué, 44, porque incorpora Segovia. La Constitución lo permitía, pero no estaba en el estatuto. Y en cambio, lo que no sabe mucha gente, y yo lo supe porque un día y es que en el año 36 aquí hubo un conato de hacer un estatuto que publica el Norte de Castilla. En mayo del... yo lo tengo en mi despacho, me lo regaló el Norte, la primera página, la portada de ese periódico del día 26 de mayo, no quiero que el año 36, porque se hace como reacción a Cataluña y como reacción a... O sea, no es que aquí hubiera un sentimiento, pero como los otros siempre íbamos... País Vasco y Cataluña sacan los suyos y nosotros vamos a sacar. Nosotros también queremos. Y estábamos en eso, lo que pasa es que la guerra civil... Lo para todo. Interrumpe. Por eso digo, ya son dos veces. La guerra civil interrumpe aquel previo de la Segunda República y después Carlos Sotelo disuelve y nos para el otro. O sea que, bueno, eso de mirar por el rabillo a Cataluña también nos pasó con Villalar, porque quisimos hacer una diada en Castilla y León y tuvo mucho éxito. Por cierto, en el año 78 se consiguió sumar a 200.000 personas en esa campa. No estuvo mal. En aquellos primeros años fue tremendo. Fue tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y digo más, sin que sea exactamente así, pero tuvo mucho que ver el plan Ibarretxe, aquel plan que sacan los vascos y que se tiene que desmontar y se hace muy bien en el Congreso de Diputados, pero pone de manifiesto que las comunidades que no tenían mucho deseo de empezar, se ponen en marcha para sacar, y es la tercera reforma del Estatuto, la del 2007 sale después de que el plan Ibarretxe y esa iniciativa nos pone a todos un poco nerviosos. Que siempre íbamos un poco espoleteados por ese tipo de cosas. Vamos a escuchar a nuestros estudiantes, a los alumnos de la UBA. ¿Cómo se decidió que una provincia perteneciera a una comunidad o perteneciera a otra? Bueno, es un poco el caso de Logroño y Santander, ¿no? Claro, sí. Bueno, en su momento pues era la voluntad de sus representantes, diputados, senadores y diputados provinciales, que son los que formaban las asambleas preautonómicas, los que decidían si siempre buscando un aval histórico, eso sí, porque tampoco yo creo que aquello eran decisiones caprichosas, ni lo de Logroño, similitud, claro, ni lo de Logroño, La Rioja o Santander, Cantabria. Bueno, yo creo que era una idea sentida allí en la población y los representantes la viabilizaron. Más duda había aquí y, claro, al final, respondiendo ya jurídicamente a lo que dice, la Constitución establecía unos requisitos que en Segovia no se cumplieron, en León sí, que era que los 2/3 de los ayuntamientos de la provincia, siempre que representaran a más de la mitad de la población, solicitaran la adhesión a la comunidad autónoma, además de la Diputación Provincial. Explicación absolutamente sincera. Vamos a escuchar la tercera y seguimos. ¿El estatuto es una norma como una constitución? Bueno, yo no lo he entendido. Si el estatuto es una norma como una constitución. Ah, vale. Bueno, el estatuto es una norma básica de la comunidad, se hace al amparo de la Constitución, es decir, después de la aprobación de nuestra Constitución, que trajo, o quiso traer, porque hay cosas pero trajo unidad sin uniformismo, trajo singularidad pero sin privilegios y sin imposiciones. Después de eso, yo creo que el acontecimiento más importante es la aprobación del Estatuto de Autonomía de un territorio, de una comunidad autónoma, que es su ley básica, pero sobre todo es el instrumento transformador
y lo ha sido en Castilla y León de una forma extraordinaria. Podemos ver datos, transformador económico, social, de un territorio. Hace mucho en favor de esa identidad como pueblo y ayuda al final a mejorar a la gente de esta tierra pues, y su calidad de vida. Por lo tanto, sí es una norma básica, después de la Constitución, tiene algo tiene algo de constitución. Claro, incluso en el lenguaje jurídico se habla del llamado bloque de constitucionalidad, para decir que bueno, la Constitución en muchas cosas necesita leyes que cuelgan de ella de manera directa y que desarrollan aspectos. Bueno, de eso, que es el bloque, el primer tramo son los estatutos de autonomía. Permítanme ambos una licencia, que es irnos a publicidad unos instantes y volvemos enseguida al Espacio Abierto para rematar esta conversación fantástica entre dos, no sé si llamarlos leyendas, pero casi, de estos 41 años de estatuto. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, estamos hablando del 41 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y lo estamos haciendo con dos voces autorizadas, con Jesús Quijano, con José Manuel Fernández Santiago. Vamos a rematar, como decía, estos últimos minutos, quizás hablando de esos reconocimientos que son las medallas, esas medallas que no sé si se instauraron con tu presidencia. No, yo creo que sí. Lo que sí que hicimos, porque hay dos tipos de medallas, las que damos de la comunidad, las que hicimos son las que se dan en el Parlamento y ahí sí yo lo que hice fue dársela, bueno, pues, entre otros, a todos los que habían sido presidentes de Ejecutivo, Legislativo. Está claro, el primero, claro, fue don Juan Carlos, el rey Juan Carlos, el emérito. Es que son medallas diferentes, primero, ¿no? Son la medalla de la comunidad, que la da el Ejecutivo, y las medallas que daba cada año con motivo de la fiesta del Estatuto el Parlamento. Son dos medallas diferentes. Son distintas. La medalla de Castilla y León como comunidad la tiene Su Majestad el Rey, la tenía Félix Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, que fui yo además, me mandaron a mí como era abulense entonces y fui a hacer la porque además esas, yo creo Félix que... Rodríguez de la Fuente. Puede ser. Póstumo, vino su viuda, me acuerdo, que yo recuerdo. Exigía que fueran nacidos en Castilla y León. No, el rey Juan Carlos no, el padre. El padre. Don Juan, que lo recibió en Juan, que era nacido en la granja en Segovia, claro, sí. Y por esa razón se le dio a él. Pero las medallas que estamos viendo ahí son las medallas de las Cortes de Castilla y León. Y esa medalla, por ejemplo, que es a San Isidoro de León, pues, cuna del parlamentarismo, se la dimos, después se la dan al entrenador de fútbol, y a Vicente del Bosque, y se la dimos, por supuesto, al municipalismo, ¿de acuerdo? Brañosera, y se la dimos también a todos los que habían sido presidentes de Ejecutivo y Legislativo hasta esa fecha, que lo recibieron todos juntos y fue un acto muy bonito. En fin, esa es la medalla de las Cortes de Castilla. Que son medallas que, claro, que también hay que adoptar por consenso. Sí, y ahí está también la dificultad. Consenso antes. Sí, era fácil ponerse de acuerdo con esto, pero ahora ya creo que también ha habido algún que otro lío. No sé, yo ya no lo sé. Mira, este fue el atentado que sufrió este hombre en Salamanca. ¿En Salamanca? Yo fui a ese atentado y le vi... Aliste, capitán Aliste. Yo le vi casi todavía sin sacar del coche. Fue terrible eso. Pero en cualquier caso, esa medalla que se han dado siempre era por consenso, efectivamente, y ha sido un motivo del Día del Estatuto de celebración de todos, ¿no? No sé si también al personal sanitario. Al personal sanitario en la época del COVID, seguramente. El COVID también. Yo de memoria, no, y muchas más. Pero yo me acuerdo del municipalismo, Brañosera y todos los municipios de la comunidad. Y luego, que me lo has preguntado antes, se le da a la Diputación de Valladolid porque en justo reconocimiento de que nos había cedido el castillo de Fonsaldaña, que era de titularidad suya, durante 24 años que estuvo allí en las Cortes, ¿no? Y bueno, fue estupendo, ¿no? Me están soplando al oído que efectivamente el rey Juan Carlos sí tiene la medalla de las Cortes, no la de la comunidad. No la de las Cortes, sí, pero yo eso no se la di. La de la... La primera, por eso he dicho yo que no quiero que la instaurara yo. 1986 se le dio. Yo sí recordaba que la de la Junta era el padre del rey. Yo creo que sí. Yo sé que el rey estuvo. Por ese detalle de que era nacido aquí. Pero yo no estaba ni de procurador y la etapa mía no, claro. Sí, la debe tener. El padre se la dimos en las clases. Sí. Yo me acuerdo. O sea, yo Aznar. Padre sí. Mira, se está viendo ahí. Pero la de las Cortes veo que es Sánchez Reyes, efectivamente. Se la impone Sánchez Reyes, sí.
Será por anécdotas a lo largo de 41 años. Qué pena que no tengamos más tiempo. Mira, esa imagen me recuerda que muchos de los actos institucionales de la Universidad del Estatuto se hicieron en distintas localidades de la región. Era una celebración, digamos, descentralizada. Lo cual yo creo que era bonito. Yo recuerdo haber ido a León, Vamos a en esa Zamora, tendencia, la descentralización, incluso hasta para el Día de la Comunidad. Muy del importante día destacar 23. que hubo una medalla, que no quiero que se me olvide, a todos los periódicos centenarios. Pues con esto me quedo. Castilla y León, Se nos ha ido el tiempo. norte el primero, Si es que pero eran voy a todos. seguir con vosotros. Teníamos 9 periódicos centenarios, fue una fiesta extraordinaria. Pues con los periódicos centenarios de Entre nuestra ellos. comunidad nos vamos a quedar. Gracias, José Manuel. Gracias, Jesús, por estos minutos Gracias a ti, fantásticos gracias al y por programa. esa relación que es maravillosa. A ustedes simplemente emplazarles a cuestión de 7 días. En una semana volvemos con otra entrega de Espacio Abierto. Hasta entonces.